Estamos ya en presencia del representante de la FAO Paraguay, el señor Jorge Mesa, que hoy nos visita nuevamente en ProAgro. Jorge, muy buen día. Muchísimas gracias por su tiempo para los amigos de Canal Pro. ¿Cómo está? Silvia, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente al canal para hablar sobre este tema importantísimo, el Día Mundial de la Alimentación, efectivamente el 16 de octubre. Muchas gracias. Bueno, justamente vamos a decirle eje de trabajo de lo que es FAO, el asegurar los alimentos para todos en el mundo a través de este trabajo, ¿no?, que hacemos en conjunto, actores del sector público, del sector privado. Siempre estamos con proyectos, acompañando proyectos de FAO que tienen que ver cómo estamos en nuestra región y en Paraguay, Jorge, primero, y bueno, hablemos un poquitito después de qué estamos haciendo para asegurar los alimentos para las familias de Paraguay, de la región y del mundo. Bueno, muchas gracias. Mira, nosotros tenemos el mandato de alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, ¿no? En algún momento se hablaba de reducir el hambre en el mundo, pero los países miembros de la organización decidieron que no es suficiente reducir el hambre en el mundo, sino hay que acabar con el hambre en el mundo. Y de ahí surge, considerando que tenemos suficientes alimentos para toda la población mundial, surge el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que dice, no es suficiente producir alimentos, ya tenemos alimentos para toda la población, sino debemos pensar también en que existe una disponibilidad de esos alimentos a largo plazo, pero tampoco es suficiente solamente tener alimentos y tener esa disponibilidad, sino también es importante que la población tenga el acceso económico y físico a los alimentos y por último que los alimentos sean aprovechados de manera nutricionalmente apropiada. Ese es nuestro objetivo como FAO, tener seguridad alimentaria y nutricional en el mundo y que haya hambre cero. Al hablar de nutrición, acompañábamos también iniciativas de la FAO que ya llevamos años trabajando. No tenemos que hacerlo como ProAgro, que es donde acompañamos a los productores de alimentos, de una campaña, el año justamente de frutas y verduras que estábamos acompañando y que tenía mucho que ver con qué tanto se gasta en comprar verduras frente a comprar comida chatarra. Por ejemplo, acá nosotros en Paraguay poníamos el ejemplo de sale más cara la manzana que la empanada. Así con un ejemplo bien local. ¿Cómo llegó, vamos a decirle, todo ese trabajo? Y después quisiera hablar un poco más también de lo que mencionabas, y esa seguridad, la sostenibilidad por sobre todo en la producción. Ok, mira, a nivel global, una dieta saludable cuesta $3.50. Y en el mundo, solamente, o sea, alrededor del 42% de la población del mundo no tiene acceso a una dieta saludable. En América Latina y el Caribe es un poco más, es $3.90, un poco más caro, porque la media subida por el valor que tenemos de la dieta saludable en el Caribe, que llega a $4.22. Ahí realmente tiene un problema, donde más del 50% de la población del Caribe no puede comprar una dieta saludable, alimentarse saludablemente, ¿no? Esto hace que la media regional suba a $4.90 y por lo tanto el 22% de la población a nivel regional no tiene acceso a una dieta saludable. Ya en Paraguay, la dieta saludable está en el mismo valor que la media global de $3.50 por persona día. Y en Paraguay el 18% de la población no tiene acceso a una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Una dieta saludable es una dieta en la cual hay una combinación de alimentos, en todo caso, que no son tóxicos, son inocuos, y que estos alimentos no incorporan ultraprocesados, ¿no? En una dieta en la cual no más del 30% del poder calórico viene de las grasas, y grasas que tienen que ser no saturadas, además cero grasa trans, menos del 10% del aporte calórico viene del azúcar, preferiblemente menos del 5%, no más de 5 gramos de sal y además al menos 400 gramos de frutas y verduras durante el día, ¿no? 400 gramos diarios al menos 400 gramos de frutas y verduras. Pero como tú muy bien lo dices, hay un problema con las frutas y verduras porque las frutas y verduras generalmente son temporales, no están permanentes durante todo el año y eso hace de alguna manera que la disponibilidad sea limitada, pero además tenga un costo sustantivo en la dieta. Las frutas y verduras, ¿no? son más caras. Esto no sucede en todos los países, pero en países donde existe la limitación en la producción y donde se necesita importar, tenemos ese problema del costo de las dietas. Pero hay otro tema importante que hay que considerar y que veníamos conversando antes contigo. El tema es que las comidas tienen la comida tiene un ingrediente fuertemente cultural, ¿no? Entonces,
comemos lo que comen nuestros padres, lo que come la sociedad, lo que está disponible allí, lo que se ha venido comiendo tradicionalmente, ¿no? Y no siempre esa comida tradicional es la comida más saludable y apropiada, sobre todo en países donde no se ha incorporado fuertemente frutas y verduras, menos cantidad de grasas en la comida, ¿no? Sino se utiliza mucha grasa para cocinar y pocas frutas y verduras. Entonces, esos son uno de los problemas porque la población no se alimenta adecuadamente. Dietas más caras y sobre todo un tema cultural en el uso de la comida. ¿Ustedes tienen datos como FAO respecto a lo que pasa en Paraguay? Porque mucho se debate acá en nuestro país en la campaña se come bien, que las familias rurales tienen comida sana, que tienen acceso a sus animales que ellos mismos crían, que alimentan con productos de su huerta, que tienen su propia huerta, que tienen su propio alimento, cultivan y cuidan. Y en la ciudad no tanto porque se compra, y justamente ahí entra lo que vos decías, procesados, enlatados y demás. Y siempre está ese comentario de Paraguay, ¿cuándo carupona y voy? Los de Asunción comen chatarra, pero los de Asunción, ¿ustedes tienen datos respecto a ese acceso a alimentos, vamos a decirle diferenciando zona rural de zonas urbanas, porque no es solo Asunción, están otras zonas urbanas importantes, Ciudad del Este, por ejemplo, con mucha más gente, Encarnación, otras zonas también del país? ¿Tienen datos? Esa es una buena pregunta porque lamentablemente nosotros hemos trabajado con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición para tener esos datos. Preparamos toda una encuesta nacional de alimentación y nutrición para conocer, para tener mayor exactitud en los datos, pero no los tenemos, no los tenemos todavía, no tenemos datos de en qué medida y cuánto se come de acuerdo al grupo nutricional en el medio rural y en el medio urbano. En términos generales hay la percepción de que efectivamente las poblaciones rurales podrían tener una alimentación mucho más variada, con productos más sanos e inocuos, ¿no? Y en el medio urbano, en términos generales, el hecho de la velocidad con que se llevan las cosas, la necesidad y el poco tiempo que se tiene para preparar de los alimentos hace que se acceda a alimentos más procesados, ultraprocesados, con elevados niveles de carbohidratos, por ejemplo, poco diversificados y por lo tanto una nutrición no tan saludable, ¿no? Pero el problema aquí es que lamentablemente en el medio rural la situación económica, porque no todos producen los alimentos que consumen, tienen que comprar alimentos, ¿no? Entonces la situación económica de las familias rurales hace que el acceso económico y físico a los alimentos sea más dificultado que en el medio urbano. Jorge, ¿cómo trata, vamos a decirle, FAO, qué está haciendo FAO para llegar a educar? Porque vos hablabas de la necesidad de enseñarle a la gente, de educarle a la gente cómo alimentarse respecto a, por ejemplo, el acceso a todos los grupos de alimentos que uno necesita para tener una alimentación equilibrada. ¿Cómo trabajan ustedes eso a través de campañas de comunicación? ¿Llegan hasta las comunidades? ¿De qué manera están actuando para llegar a alcanzar esos objetivos FAO? Mira, nosotros principalmente trabajamos con las instituciones del gobierno y en los programas del gobierno en poder prestar una asistencia técnica para que incorporen estos elementos. No tenemos una acción directa, lo hemos hecho, lo hacemos de manera piloto para probar procesos, procedimientos, metodologías, lo hacemos de manera muy puntual, pero nuestro interés es básicamente una escala mucho mayor. Entonces, lo que hacemos de manera puntual en algunos territorios con algunos proyectos, lo queremos elevar a un contexto mucho más amplio. Y ahí, por ejemplo, hemos trabajado ya con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en el tema de la definición de los grupos de alimentos y la cantidad de alimentos que debería ser consumida por la población paraguaya, que son las guías, que es lo que se llaman las guías alimentarias, ¿no? Que te dice, mira, la sociedad paraguaya debería comer en esta medida y en estas cantidades de acuerdo a sus necesidades, para una actividad física e intelectual apropiada. También hemos trabajado con el tema de alimentación escolar mucho y ahí buscando que se cree lo que llamamos nosotros los entornos saludables alrededor de la escuela, porque no solamente es que el niño vaya a la escuela y tenga una alimentación escolar ahí muy bien balanceada y con nutricionistas que definen en qué medida debe comer cada tipo de alimento a los niños, sino el entorno tiene que funcionar mejor, ¿no? El niño tiene que también alimentarse saludablemente en la casa y ahí hemos trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de Salud en identificar cómo trabajar con este entorno, incluso haciendo la medición de ciertas medidas nuevamente en los niños para saber cómo influencia en ellos, en su crecimiento, la alimentación
en las escuelas, ¿no? Si está bien, funcionando muy bien, pero informando a los padres, informando a la comunidad sobre la importancia de la alimentación para que el entorno sea mucho más saludable. Y eso, la idea es expandir a un contexto de sociedad mucho más amplio.